Primeramente, muy buenas noches, director de consultoría, de Vox Populi Consultoría. Buenas noches, Lucho, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Habíamos conversado con Diego Bazán, ¿no?, por el tema de fronterizo, con el congresista Diego Bazán, pero tú has tenido expresiones bien claras en el sentido de que PPK puso la alfombra roja, le abrió las puertas de par en par, el portón a todos estos inmigrantes para que vengan y tengamos este problema ya, sobre todo de la delincuencia, ¿no? Bueno, yo creo que es bastante evidente. Digamos que eso de tener solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela, estamos de acuerdo, pero de una manera regulada, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero de una manera excesiva, indiscriminada, ¿no? Finalmente ha entrado, entiendo, más de 1,5 millones de venezolanos. Cuando comienza a entrar en Perú había solamente un 30% de la población económicamente activa con empleo formal. Un país sin trabajo abre las puertas a una migración tan grande. No fue algo regulado, por un lado. Por otro lado, es claro que el destino de toda migración a América Latina es Estados Unidos. Esa es la ruta de la migración, no hay ninguna duda, y el medio de tránsito es México, eso lo sabe todo el mundo. Pero Estados Unidos logró desviar esa migración. Obviamente, el Departamento de Estado, de las instituciones americanas, el gobierno americano sabían que se venía esta migración por la crisis venezolana, que ya era evidente, y desviaron la migración principalmente a Colombia y Perú. Yo diría, no con el apoyo, sino en complicidad con los gobiernos de Colombia y Perú. PPK, a quien no podría yo acusar de traidor a la patria, porque que sepa, no ha traicionado a los Estados Unidos, que es su verdadera patria. Un entonces gobernante que nada le importaba al Perú, como nunca le importó nada, era su caja, era para sus lobbies, ese era PPK. Abrió las puertas de par en par, tuvo el cinismo de decir bienvenida a la migración venezolana, invitación a la migración venezolana, alfombra roja a la migración venezolana, evento especial por la nacionalización de los primeros venezolanos que habían llegado. No solamente abrió las puertas para entrar, sino que hizo una campaña publicitaria para eso. Era evidente que eso era en arreglo, bajo la mesa, con el gobierno de los Estados Unidos. No cabe ninguna duda, además la explicación es muy lógica. Sí, paralelamente a eso, PPK hacía el Grupo de Lima para irse en política internacional con los otros países de América contra el gobierno de Venezuela. Pero era un tema venezolano. ¿Por qué nos compramos el pleito por PPK, por el ciudadano americano PPK, que es más irresponsable? Y yo voy a usar una palabra muy fuerte, es un miserable de PPK, y lo digo de manera totalmente consciente. Entregó al Perú sin capacidad de poder atender migrantes. Y no solo eso, sino que abrió las puertas a criminales cuando sabíamos que Maduro se deshacía, abría las cárceles para que salgan los criminales, y Perú recibiendo con alfombra roja criminales que han aumentado la criminalidad en Perú. Ahora se ven los resultados de la obra de PPK. Sí. Condenarle totalmente la acción antiperuana. Yo recuerdo, Lucho, incluso que cada país, como tú lo estás explicando, cada país en América Latina intentaba proteger su país, pues su territorio, su población, ¿no? Es más, Ecuador agarraba y esperaba al migrante en Colombia, en la frontera de Colombia, salían de Venezuela, entraban a Colombia, y muchos querían salir de Colombia, y Ecuador agarraba, ponía un bus en la frontera de Colombia y los traía en la frontera de Perú, y los dejaba, y como acá tenían las puertas abiertas, ingresaban, pues, como tú dices, como Pedro por su casa. Y ahora había miles de migrantes indocumentados en la plaza de armas de Tumbes, que no entraban ya en esa plaza, ¿no? Esa fue la obra de PPK, por lo cual el Perú debe condenarlo definitivamente, entre otras cosas que Perú le reclama a PPK. He dicho, sea paso, es campeón para hacer historietas como ese cuento chino de la muralla china que no sabía que pasaba en una empresa de 2 personas, cuando todo el mundo considera que es un gran lobista que se dedicó a eso permanentemente. ¿Recuerdas cuando se produjo la crisis siria, que comienza con la llamada primavera árabe, y que para el año 2015 llega a un punto extremo, porque eso genera una guerra civil en Siria?
hay migraciones masivas de Siria hacia Europa. Hay una imagen patética, trágica, dolorosa, terrible, de un niño que murió y el mar lo vara en una playa en Europa, sí, claro. en Italia, en alguna parte de Europa. Bueno, Europa se organizó. Angela Merkel, la entonces canciller alemana, patrocinó esto, coordinó esta acción, lideró la necesidad de recibir migrantes en emergencia ante la crisis de los sirios, ¿no? Pero entonces se repartieron, un país recibía 100.000, otro país recibía 90.000, y les daban condiciones favorables, tenían recursos para atenderlos, para darles facilidades sí. de alojamiento, de alimentación, de una serie de necesidades que se requiere para vivir en condiciones favorables, ¿no? Sí, los países más, y algunos países europeos no recibieron migrantes sirios de la crisis humanitaria de Siria. Sí. Los países que recibieron lo hicieron de una manera ordenada, planificada, no con las puertas abiertas de par en par para que entre de una manera bárbara. Clarísimo, Lucho, clarísimo. Podía atender como clarísimo. hizo y que continuó haciendo el lagarto Vizcarra. Carra siguió con eso, sí, claro, de las puertas de par en par, ¿no? Sin poner límite. Ningún país del mundo, en el caso de la crisis siria, que era una crisis humanitaria, ningún país europeo abrió las puertas de par en par. Muchos países no recibieron migrantes. Ahora, incluso países que son campeones de derechos humanos como Suecia, Finlandia, recibían migrantes de manera muy regulada, o algunos países no recibían migrantes. Sí, creo que pues, sí. Es el millonario del mundo, pues recibía 1,5 millones, pues porque le sobraba recursos, sobraba empleo, sí. ¿no? Sinceramente, Carlos, es indignante lo que hizo PPK y continuó siendo el expresidente Vizcarra, que tendrá que responder algún día ante la justicia. Efectivamente, y eso ha generado también muchísimo desempleo, porque el poco empleo que se tenía en el Perú ha sido arrebatado por esta mano barata del venezolano y que ha generado, reiteramos, un nivel de desocupación terrible. Yo decía, ¿no? Tenemos expresidentes, ¿no? Tenemos expresidentes todos con problemas judiciales. Y podemos de alguna manera cuestionarlos, criticarlos, ¿no? Vociferar de ellos, miserables, robaron al país, le robaron al pueblo, en fin, o sea, podemos hablar de los expresidentes lo que queramos, pero también hay un grado de corresponsabilidad del ciudadano. Lucho, meramente yo decía lo siguiente, y te lo traslado, ante todo este panorama de expresidentes con procesos judiciales, los ciudadanos también tenemos que ser y asumir esta autocrítica como corresponsables de todo el panorama que vive nuestro país en el escenario político. Mira, ahí, Carlos, yo discrepo. Yo no creo en eso de echarle la responsabilidad al ciudadano. En el penal de Barbadillo tenemos a 3 expresidentes, ¿no? Y hay 3 que están en fila que en cualquier momento pueden ir entrando. PPK no es un santo, definitivamente. Tiene cosas contundentes que lo comprometen. Está con la soga al cuello, y Nadine, no sé si será mixto o Barbadillo, pero no creo que vaya Nadine ahí. Vizcarra tiene también cuestionamientos muy serios de tipo penal, judicial, ¿no? Entonces ellos 3 pueden entrar y ya van a ser un equipo de fútbol, van a ser 6. Y Alan pues no está en Barbadillo porque se suicidó, sino probablemente podría estar ahí también, ¿no? Exacto. Pero no solamente los presidentes, provinciales, distritales, es un mano masivo del Perú. En otros países también, pero acá tenemos finalmente un sistema judicial que de alguna manera esos temas anticorrupción están funcionando, ¿no? Ahora, claro, el ciudadano tiene la culpa responsable porque elige y no sabe elegir. Yo sí discrepo con eso. Yo no creo que sea un problema de demanda, es un problema de oferta. Los partidos han sido incapaces de poner fin. Efectivamente, como bien dice Lucho, no, estos partidos políticos que deberían ser el primer filtro, ¿no? Deberían ser este primer filtro de la oferta política. Porque son los partidos los que no pusieron a la gente. Pusieron gente que les dieron coimas a los jefes de los partidos para lograr un cupo en las listas,
pusieron gente mediocre totalmente y no pudieron hacer procesos internos con filtros adecuados, ¿no? Mira, para cualquier empleo hoy en día te exigen título, maestría, capacitación, actualización, educación continua, te evalúan, te recontraevalúan. Y para ser un candidato a un puesto por elección puede ser cualquier criminal, cualquier delincuente. Y no se habla acá además de intereses ilícitos vinculados al narcotráfico, a minería ilegal, a trata de personas que están poniendo candidatos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo echarle la culpa al ciudadano que no tiene educación, que históricamente se le negó, que no tiene cultura política? Entonces tiene que elegir entre lo que hay. ¿De dónde vas a saber elegir si a la hora de la campaña pues todo el mundo pone su mejor sonrisa? Y entonces yo no creo que sea responsabilidad del ciudadano, es 100% responsabilidad de los partidos y de los líderes políticos que se atornillaron en los partidos o hicieron partidos tipo EIRL, donde ellos hicieron su chacra, su feudo y manejan las cosas a su manera. Son los partidos los grandes responsables. De ninguna manera, desde mi modesto punto de vista, podemos adjudicar esa responsabilidad al ciudadano. No podemos romper la pita por el lado más débil. Ahora, y en la medida que los partidos no suban esa responsabilidad, nunca se va a resolver este problema en el Perú. Efectivamente, y tenemos en el Congreso estas congresistas que recortan el sueldo a sus trabajadores, y los partidos ni la tos les da, o sea, vamos a mandarlos a ética, por ahí sale, no, es que esperar, ¿no? Bueno, lo de Fuerza Popular, que creo que es lo más evidente, que la expulsó de manera inmediata, pero los otros, donde está Renovación, Alianza para el Progreso, tranquilos, ellas siguen, ¿no? Dentro del partido, dentro de la organización, y no pasó nada. Entonces, ahí reitero, ¿no? Los partidos políticos son responsables, pero de alguna manera la ciudadanía tiene que ir tomando nota, pues, ¿no? Ir tomando nota. Pero tú estás en el norte, mira el norte, Viñas, en Tumbes. Sí. El Gregorio Santos en Cajamarca, el exalcalde Torres de Chiclayo, Álvarez en Ancash, sí. Una colección de delincuentes, autoridades elegidas por el pueblo. ¿Por qué? Porque los partidos regionales pusieron a esos candidatos y los partidos nacionales también ponen muy malos candidatos. Han hecho muy mal el sistema político y los partidos no asumen su responsabilidad y se lavan las manos echando la culpa al pobre elector. Terrible, terrible. Ahora, Dina Boluarte está en funciones, pero también, como tú señalas, también corre el mismo camino y reiteramos, una tras otra, no tras jugarnos palos. Pero, a ver, en ese momento podemos hablar de la inestabilidad política en el país que se ha hecho crónica, intereses subalternos se han estado enfrentando, socavando estabilidad. Por suerte ha ocurrido esto que en otras épocas se llamaba la italianización, porque en los 80, 90 Italia tuvo un crecimiento económico bárbaro, mientras la política era totalmente caótica, y las brigadas rosas hacían de las suyas con actos de terrorismo, etcétera. Entonces, la economía peruana ha resistido hasta ahora, pero eso no va a ser eterno, eso un día puede caerse, ¿no? De momento estamos ahí, pero con tanto gasto y con tanta crisis, un día la caja fiscal puede comenzar a fallar y ahí vamos a pagar las consecuencias. Entonces, eso de alguna manera sostiene al Perú con una fuerza laboral, digamos, informal, emprendedora, que es lo que da aliento a la economía peruana finalmente y a la estabilidad de las familias en sus ingresos económicos, en su seguridad familiar, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en ese marco, el Perú ha resistido 4 crisis tremendas. El virus COVID, 1. 2, el virus Castillo, que fue terrible también. 3, los actos de insurgencia, la subversión terrorista que hubo en diciembre, enero, febrero, y recientemente en marzo, abril, la crisis ambiental, las lluvias, el ciclón, etcétera. El Perú resiste todo eso que ha afectado la política de estabilidad en el país. Es más, en ese momento diría que hay una calma chicha. No se puede decir que el país está tranquilo del todo, no se sabe que se está moviendo por adentro y en qué momento puede haber un rebrote de los actos. Entonces, en ese contexto está Boluarte, ¿no? Con todas sus
dificultades que son de origen porque ella pertenece a un partido que fue inscrito ilícitamente en el Jurado Nacional de Elecciones del señor Arenas, ¿no? Un ex abogado de terroristas que preside esa institución, que permitió la inscripción de la fórmula de Perú Libre, que no estaba completa, que no tenía un vicepresidente porque estaba con una sentencia, y que tenía la otra vicepresidenta que no había renunciado al cargo. Comienza ahí la dificultad de Boluarte. Lo que viene luego es un rol de Boluarte que, a pesar de esto, ya es una realidad y es cuesta decirlo, ¿no? Pero el pie de la balanza es el factor de estabilidad, porque entonces, a ver, que se va a llevar Boluarte, ¿no? Vamos a ponernos en ese hipotético caso. Primero, le estamos haciendo juego a la subversión terrorista, que su plataforma tenía que saquen a Boluarte, que disuelvan el Congreso, que hagan una nueva constitución. Primero, terminamos haciéndole juego a los subversivos terroristas. Ya eso es terrible. Segundo, nuevo proceso electoral. Y ahí la presión va a ser tan fuerte que se va la presidenta y también se van los congresistas, elecciones generales. Y corremos el riesgo de un gobernante que ya no sea algo como Boluarte con sus defectos, que sea una persona controvertida como Antauro Humala, que sea Guido Bellido. No, puede ser. ¿Qué nos dice que no? Sí. Sí. Y un Congreso donde no haya 40 marxistas, leninistas, radicales, simpatizantes del Sendero Luminoso. Un Congreso donde haya 90 con esa característica. Wow. Entonces se las apega al fuego. Entonces, cuidado con la estabilidad política del país, ¿no? Yo no soy simpatizante de Boluarte, pero sí soy simpatizante del país. Y en este momento ella, con su hijo, representa esa alternativa de estabilidad. Cuesta aceptarlo, pero no veo un camino mejor que mantenernos así hasta el 2020. Ahora, ¿quién está, para terminar, Lucho, quién está manejando los hilos del gobierno? ¿Alberto Otárola o todavía Dina Boluarte está con el don de mando pleno en el país? Creo que Otárola es un presidente del Consejo de Ministros muy empoderado. Digamos, la Constitución asigna al presidente del Consejo de Ministros un rol coordinador, un rol de vocería, no es un premier, como muchas veces de manera equivocada se dice en el Perú. Un premier es un jefe de gobierno en un estado parlamentarista. En el Perú el parlamento tiene un peso muy, no es un país parlamentarista. El jefe de gobierno es el presidente o la presidenta de la República, ¿no? Entonces, el presidente del Consejo de Ministros ha sido ese tradicionalmente. Ahora, a mí me llamó la atención la semana pasada que el presidente del Consejo de Ministros públicamente cuestione al ministro de Educación, al ministro de Justicia y a otros ministros. No era usual. Ahora, hay un común denominador. Eran ministros no caviares, para comenzar. Entonces había ahí, creo yo, una intención política e ideológica, ¿no? Y finalmente, por lo visto, Otárola ha persuadido a la presidenta Boluarte de que ellos, ¿no? Él fue quien señaló, quien prácticamente dio por concluido los servicios de estos ministros. Sí. Eso muestra a un presidente del Consejo de Ministros muy empoderado y, bueno, ya pueden surgir dudas si es que tiene un juego propio, dónde quiere ir y si puede esto romper el equilibrio político en el Perú que se sostiene, pero jalado por un pelo y que en cualquier momento se puede romper, ¿no? Incluso las cosas a Boluarte en algún momento se le pueden complicar. Ella ha estado beneficiada por ser de fiel de la balanza sin quererlo ella, al punto que la moción de vacancia que se presentó contra ella ni siquiera finida. Pero sí, pues, efectivamente. Entonces, eso evidentemente fue un triunfo político para ella, pero ella aparentemente está compartiendo el gobierno con Otárola y ese tipo de situaciones finalmente terminan con una mayor fricción, porque quien se empodera cada día se siente más empoderado y un día el gobernante,
empieza a sentirse incómodo y hay fuerzas detrás que hacen notar esa incomodidad y la cosa revienta. Efectivamente. Creo que ahí Otalva tiene que maniobrar de manera muy fina. Tenemos una tensa calma que esperemos no se rompa por la coyuntura que vivimos en el país. Lucho Benavente, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Mira, 10 y 12 de la noche, nos hemos pasado incluso de horario por estar contigo también y escuchar obviamente tu análisis de la coyuntura política. Te agradezco muchísimo, Lucho, un abrazo fuerte. Ver a internet, que haya muchas personas donde estoy en Lima, pero afortunadamente luego se resuelve el tema y puedo estar en contacto contigo y con el público de todo el país a través de Sol TV. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Carlos. Buenas noches. Un abrazo fuerte, Lucho. Muchísimas gracias. Lucho Benavente estuvo con nosotros, analista político, director ejecutivo de Vox Populi Consultoría.